En el Ishu Kohav Yaakov, la familia de Kohav Yaakov, saludos para todos. Vamos a estudiar algo de la Perayat Shavua, Perayat Beshalach, pero comienzo con un cuentito con la hojita que les di. Les cuento un cuentito abajo de todo, en la página 6. Ahí tienen. ¿Puedes pasarle? Al final de todo, en la página 6 atrás, dice así. El Talmud cuenta sobre el sabio Rabbi Yitzhak que quiso bendecir a Rab Nachman, su compañero, y para eso es una metáfora. Quería darle una veraja, pero utilizó la metáfora para dar la veraja. ¿Cuál fue? Un hombre caminaba por el desierto, tenía hambre, estaba cansado y estaba sediento. Encontró un árbol cuyos frutos eran dulces y su sombra agradable, y una fuente de agua pasaba junto a él. Comió de sus frutos, bebió de sus aguas y se sentó a su sombra. Cuando se dispuso a irse, dijo: árbol, árbol, ¿cómo habré de decirte? Si pidiese que tus frutos sean dulces, se salió el teléfono. Dígame si se está escuchando a la gente. ¿Está bien? Que tu sombra sea agradable, ya lo es. Que una fuente de agua pase junto a ti, y aquí que ya pasa. Así pues, sea tu voluntad, su voluntad, la voluntad de Hashem, que toda plantación que salga de ti sea como tú. De igual modo, ¿cómo voy a bendecirte? Le dijo Rabbi Yitzhak a Rabbi Nachman. ¿Acaso que tengas Torah? Ya lo tienes. ¿Riqueza? Ya tienes. ¿Acaso con hijos? Ya los tienes. Así pues, que sea su voluntad, que sean tus descendientes como tú. Linda verajá, ¿no? Y linda metáfora y profunda. Porque como tiene todo lo bueno, pero y que eso siga, que tenga descendencia. ¿Está bien? Bueno, de aquí es malita. Entonces voy a ir para esa. No me dejan, porque me ponen mala conexión, me avisa. ¿Está bien? No sé por qué, debe ser porque acá está más trabado. Voy cambiando, voy a moverme, ¿eh? Sigo. Está bien. Vamos moviéndonos para este lado. ¿Está bien? Entonces nos sentamos acá al costado. Acá mejor la conexión. No, se pueden quedar como quieran. Nada más yo me volteo para aquí. Si traigo mi libro por aquí. Aquí es mejor. De verdad, ahí es mucho más lindo, pero debe ser a lo mejor porque está más cerrado. Bueno, entonces comenzamos con un pequeño historia y vamos a estudiar la pera ya. ¿Tienen el libro? Sí, le presté uno a... Bueno, uno, y si pueden, si quieres... No, pueden leer juntos. Bueno. Vamos a abrir la pera ya. Para allá Beshalach tiene muchos temas. El tema central es cuando salimos de Mitzrayim y que el faraón nos quiere perseguir. ¿No? O sea, no. Dios hace que vayamos por un camino que el paro diga: uy, estos están perdidos. Le endurece el corazón y nos persigue. Ahí se abren las aguas, el gran milagro de las aguas del Mar Rojo, que se abrieron. Otra. Y ahora les voy a decir dónde vamos a leer en la hoja. Todavía no les dije, estoy resumiendo los temas. Ulay leo los temitas. Y después está el tema del man. Pero ¿cómo finaliza la perashá con el tema de Amalek? A ver, vamos a leerlo de adentro. Página 121. ¿Tienen página 121? Sí. Bueno, les leo los temas. La salida de Egipto y la persecución de los egipcios. La columna de fuego y humo que guiaba al pueblo de Israel, que iba adelante. La partición del Mar Rojo y el hundimiento de los egipcios. Israel entona el cántico del mar, Shirat Hayam. Para allá Shira. Todos estos temas en esta peralla. Las aguas amargas, otro tema para analizar. Y la enseñanza de que Dios es el que cura. El oasis de Elim. El desierto de Tzin. La melancolía de la comida de Egipto. Otra vez ya empiezan a preguntar. ¿Qué empiezan a decir? Ya, al principio. Recordamos. Ya ahora recordás Egipto, volver a Egipto. No. Mala memoria. Dios le otorga el man. Bueno, es porque estaban desesperados que no tenían qué vamos a comer. Dios le da el man. La ordenanza de cuidar el Shabbat. Interesante, ¿eh? La ordenanza de cuidar el Shabbat ya aparece en esta perashá antes de la entrega de los 10 mandamientos. Ni siquiera de los 10 mandamientos, ¿no? Raro, ¿no? Sí.
Porque cuando habla del man, habla de si pueden o no pueden ir a recogerlo en Shabbat, que hay que ir el viernes. El pueblo se rebela contra Moshe en Refidim y ponen a prueba a Dios. Ya en esta perashá lo ponen a prueba. Moshe le saca agua de la roca. ¿Y de dónde sale ese agua? Desde Joreb. ¿Y dónde queda Joreb? En el monte Sinaí. Otro episodio para analizar. Ahí sí Moshe le pegó a la piedra y ahí Dios no se enojó. Ah, entonces ¿por qué después se enojó? Para analizar. Amalek viene a luchar contra Israel. Moshe envía a Yoshua a luchar, mientras que él, junto a Aarón y Hur, elevan sus manos a Dios. ¿Quién pelea? Yoshua es el jefe de ejército, o sea que Yoshua ya era importante. Recién salimos de Egipto y ya Yoshua, vemos que ya era una persona de dirigir. Y la ordenanza de destruir a todo el pueblo de Amalek. Destruir a Amalek, muy duro, ¿no? Pero es la misma, ¿no? Bueno, estos son los temas. ¿Hay alguna misma en esta perashá? Una sola, ¿ven? Hay en total un precepto. Destruir a Amalek. Y rige... Esperen, es verdad, no, porque... Es verdad, tiene que haber tres, y ahora vamos a nombrar tres. Porque Sefer Ajinú parece que trajo la misbot en la otra perashá. Ahora van a ver en la otra perashá. Tenés razón, porque teníamos que haber dicho hay cuatro, porque ahora yo voy a nombrar tres más. Pero hay que ver, porque Sefer Ajinú toma, a veces la cita en una perashá y a veces la cita en otra. Parece que la citó en Devarim. Pues, ¿qué misma trae acá? Que no salga fuera del Tchum Shabbat. ¿Conocen esta misma? No se puede salir fuera del límite de los Shabbat. O sea, si yo me voy a caminando más de... Está bien, hay que ver si es hasta 1000 metros. ¿Está bien? Fuera de donde yo vivo, en las afueras. Hay que ver si el Tchum es 12.000 de la Torah, ¿eh? Si son más de 12 millas o hasta cuánto. Después de Rabana, pero hay una misma que yo no puedo salir. Digamos, yo vivo en una ciudad y ahora me voy a campo travieso y empiezo a caminar. No estoy cargando nada, ¿eh? No transporto nada, solamente camino. ¿Sabían que está prohibido? Es una misma de la Torah que no puedo... Bueno, hay una distancia que yo no puedo salir. Una distancia pequeñita, sí. Siempre que estoy dentro de la ciudad no hay ningún problema, porque estoy dentro de la ciudad. Estoy hablando fuera de la ciudad. Muy bien. Vamos a estudiar, elegí el tema de Amalek. Vamos a tocar el tema de Amalek. ¿Está bien? ¿En qué página lo tenemos? Es la última que tocamos, porque es al final. A ver si es la última que tocamos. No, no es la última. A ver. Página 138. ¿Está bien? Bueno. En primer lugar, ¿el tema de Amalek se toca en esta perashá o ya les dije, no? ¿O en otra más? En otra más. En otra. Hay dos perashot en la Torah que se toca Amalek. Una es en este libro, Sefer Shemot, y otra es en qué Sefer? No, Devarim, en Devarim. Muy bien, estaba por ahí. En Devarim, ¿está bien? Vamos a leer los dos textos y vamos a plantear las preguntas. Texto 1. Y le di, está bien, esto sería en Shemot, acá, en nuestra peralla. Es al final de la peralla. Y le dijo el Eterno a Moshe, escribe esto como testimonio en un libro. Y ponlo, Ulay. Esperen, ¿por qué no leemos primero todo lo que pasó antes? Hay un Humash, ahí hay un Shemot. Acá citamos directamente a lo que vamos a preguntar, pero vamos a empezar del principio, cuando Amalek ataca, ¿no? Estoy para allá Beshalach al final de todo. Para allá Beshalach al final de todo, y después leo aquí en español. Bueno, leo. Fíjate el pasuk anterior también, ¿eh? Porque el pasuk anterior había sido así. Y el pueblo de Israel, ¿está bien? Probó a Dios preguntando si Dios está con ellos o no. Así había terminado y empieza. Y vino Amalek. Lo probó, ¿no? No, pero es interesante el pasuk, ¿no? ¿Por qué de repente a mí se le acaba de salir a Mitzrayim? Supongo que Dios nos está protegiendo, ¿no? Y si Dios nos está protegiendo, ¿cómo entienden esto? Y vino Amalek, claro, entonces hay que ver el contexto. Y guerrió con Israel en Refidim. ¿Está bien? Me dice quién vino. ¿Está bien? No me dice de dónde vino. Me dice de dónde. Dice, y apareció ahí Amalek y guerrea contra Israel en Refidim. Vayomer Moshe el Yeshua. No me dice nada más. En un pasuk me dijo, no, me dio mucha información. ¿Cómo fue la guerra? ¿Qué nos hicieron? No dice nada. Eso lo va a decir en Devarim. Acá dice, y guerrió. Y le dijo Moshe a Yoshua,
Elige a Nashim, elige personas, Betzei y la Gema Malek, para pelear contra Malek. Mahar, mañana. Anojin Itzal al Rosh Akiva. Yo voy a subir al monte, Umatea Elohim Beyadi, y voy a subir con famosa vara que Dios me había entregado. Vayas Yoshua Kasher amarlo Moshe. Hizo Yoshua, como le dijo Moshe. Leí la Gema Malek para pelear contra Malek. Y Moshe, Aarón, el hermano, y Hur, no es tan conocido, ¿no? ¿De qué tribu era? Simón. De Yehudá. De Judá. De la tribu de Yehudá, que es el líder también. Subieron a la cima del monte. Veía Kasher y Arim Moshe Yado, cuando Moshe levantaba las manos, Gabar Israel. Ganaba Israel la guerra. ¿Cómo? ¿Hasta cuándo que dijo que tenía la vara, no? Entiendo que como que Moshe hacía así, ¿no? Y apuntaba al cielo. Y ahí ganaba la guerra. Y cuando bajaba las manos, empezaba a ganar a Amalek. Raro, ¿no? ¿Qué es esto? Magia. No, magia. Ya podemos contestar. Obvio que está diciendo que cuando el pueblo se inspiraba en Dios, de Dios viene la fuerza, todo eso, ganaban. Y como que si no, declinaban. Y las manos de Moshe estaban pesadas. Vaijueben. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron una piedra y la pusieron debajo de Moshe. Vayeshe Balea, y Moshe se sentó. Es otra cosa interesante esto, ¿no? ¿Estaba parado antes? Sí, o sea, ven, es un ser humano, de carne y hueso. ¿Puede cansarse? Sí, está bien. Se sienta, está bien, es bueno que diga eso, porque Moshe, el súper, el que nos sacó de Misraim, entonces uno puede, es un semidios. No, es un ser humano, de carne y hueso, Bájalo, nada. Ve Aarón, entonces se sienta, ¿y qué hacen? Porque ellos querían que se mantengan las manos firmes. Entonces, vaya Simutachta, vaya Shebalea, ve a Aarón Bejur, Tamjubiada. Y a Aarón y Moshe, como que le tenían las manos. Aarón Hur. Aarón y Hur, para que estén las manos para arriba. Ejad mise. Bahía la Bemuna, Ad Bo Hashemesh. Shalom. Y las manos. ¿Viste que te dije que tenías una sorpresa? Sí, pero le mandé a mi... Ah, bueno, vos le diste la... Está bien. Muy bien. ¿Les puedo interrumpir tantito porque me necesito irme? Está bien. No hay ningún problema. Entonces después te paso los libros, vemos cómo hacemos. ¿Será después entonces? Sí, porque ahora estamos en medio de la clase. Bueno, entonces, Bahía Lab Emuná. ¿Qué es? Y la mano de él, las manos de fueron Emuná. La mano de Moshe Emuná. ¿Cómo entienden? La mano de Moshe Emuná. ¿Tenemos Emuná en las manos? No. Las manos de Moshe estaban firmes. De aquí podemos ver lo que significa la palabra Emuná. Emuná es cuando vos tenés firmeza en una idea. Cuando vos estás firme en algo, confías en algo 100%, sabés que eso es verdadero, eso es emuná. Pero déjele, es un paréntesis. ¿Sí? Acá la palabra emuná significa firme, que las manos estaban bien firmes. Advo Hashemesh. ¿Qué es Advo Hashemesh? Hasta que se fue el sol. O sea que ¿cuánto duró la guerra? O sea, interesante, ¿no? O no sé, Advo Hashemesh, o que el sol se empieza a ir, o hasta que se fue a la Shequía. O sea, ¿y cómo dijo Moshe? Mañana pelearás. Pero dijo que ahora. Claro, no sé a qué hora empezó la guerra, no sé a qué hora empezó, sé que duró bastante, duró, porque dice hasta que se fue el sol, al Boa Shemesh. A menos que Boa Shemesh, hay quien dice que Boa Shemesh es cuando ya el sol empieza a declinar. Pero a mí me parece Boa Shemesh es cuando el sol se va. O sea que, bueno, interesante, este dato nunca lo presté atención, habría que analizar cuánto duró la guerra. Vayajaró Yoshua a Amalek, y Yoshua debilitó a Amalek. ¿Quién ganó la guerra? A Israel. Vetamó a Amalek, Vetamó y a su pueblo. Raro, ¿no? Sí, y Amalek no es el pueblo. ¿Qué es Amalek era rey. Es el rey, Ulay Amalek, ¿a qué se refiere al rey? Puede ser, interesante, porque dijo, y derrotó a Amalek y a su pueblo. Amalek era rey. Pero Amalek es el pueblo, o sea que puede ser que el nombre de, o el rey de Amalek se refiere, o aparente. Le fijaré. Era rey. Según es paga, a espada. ¿Está bien? ¿Entonces quién ganó la guerra? Muy bien. ¿Hasta acá está claro? Ahora leo lo que en español, directo. Yo tengo Sí, una pregunta. sí. ¿Y por qué atacó? ¿Y por qué qué? ¿Por qué Amalek atacó a Israel? No dice. Otra pregunta que tenemos que hacer. Ahora vamos a hacer 20.000 preguntas. Recién estoy leyendo el texto. ¿Quedó claro el texto? Sí. Sigo. Dice así. Y le dijo el Eterno a Moshe. Ahora leo en el libro. Escribe esto como testimonio en un libro
y ponlo en oídos de Yoshua. Primero le dice que lo escriba. Moshe le dice a Yoshua que Yoshua lo tiene que escribir. ¿Dónde lo tiene que escribir? ¿Me entienden? No. El Eter, Hashem, le dice a Moshe que esto lo tiene que escribir en un libro. Puede ser que se refiere a la Torá. Eso fue Yoshua. Y ponlo en oídos de Yoshua. No solamente escribirlo, en la Torá a lo mejor, sino que hay que decírselo en oídos de Yoshua. ¿Por qué en oídos de Yoshua? Tenemos que contestar que borraré el recuerdo de Amalek debajo de los cielos. Voy a borrar el recuerdo de Amalek. Hay que borrar el recuerdo de Amalek. Hay que borrar el recuerdo de Amalek. Hay que destruir a Amalek. ¿Pero qué? ¿Dios a veces quiere que se borre el recuerdo de una persona? ¿De un pueblo entero? Veo que sí, ¿no? ¿Quién está dando la orden? Hashem. Debajo de los cielos. Y construyó Moshe un altar. Hizo un altar para agradecer a Dios, debe ser, ¿no? Que llamó Dios es mi estandarte. Hashem Nisi. Y dijo, pues habrá guerra del Eterno contra Amalek. ¡Oh! Guerra de Hashem contra un pueblo. Creo que no sé si hay palabras tan duras en otro... ¿Se acuerdan en otro episodio de palabras tan duras? ¿Guerra de Hashem contra alguien? Nunca vi, ¿no? Y Dios me enseña que no entiendo, la guerra es algo bueno, es algo malo la guerra. Yo quiero que haya paz, tranquilo. Pero Dios me dice que hay que hacer guerra contra Amalek, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Ahí hay una lección acá. Vamos a ver. Que no se entienda mal. Vamos a ver de a poquito. De generación en generación. ¿Qué de generación en generación? Para siempre. Cada generación de Amalek. Que va a haber una pregunta, ¿no? Si es una guerra de generación en generación, entonces es como que siempre que hay que luchar contra eso. Entonces ¿cómo se va a borrar? Entonces no se va a borrar. ¿Qué dijo antes? ¿Que se tenía que borrar? El recuerdo. Si se borra el recuerdo, ¿cómo es la guerra de generación en generación? ¿Ya se borró? ¿Entiendes la pregunta? Recordar y borrar. Bueno, voy al segundo texto. Deuteronomio de Barim, capítulo 25. Dice así. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino. Acá nos explica lo que pasó. Recuerda lo que te hizo Amalek en el camino, a la salida de Egipto. ¿Cómo te acometió de repente? ¿Cómo te atacó de repente? Sin temer a Dios. No tuvo, ¿qué es temer a Dios acá? Obvio, si te atacó. Matando a los rezagados. A los rezagados. Ya me está diciendo cómo viene la cosa. Cuando estabas sediento, cuando tenías sed y cansado. ¿Para qué me viene a decir esto? Y será que cuando el Eterno te conceda descanso de todos tus enemigos, y ahora me dice, que cuando vas a hacer esto, cuando tengas descanso de tus enemigos. ¿Por qué? Que sea cuando entras en Israel. Dijo, no, vas a entrar en Israel. Van a haber peleas, guerras. Pero ahí no, todavía no. Cuando tengas descanso de tus enemigos, en el país que te dio por heredad, ahí vas a borrar la memoria de Amalek de debajo de los cielos. No lo olvides. ¿En qué quedamos? En un lugar dijo, ¿cómo empezó el texto? Recuerda. ¿Y cómo terminó el texto? No lo olvides. ¿Está bien hasta acá? Bueno, vamos a las preguntas. Primero, les digo, hay 3 mitzvot de la Torah. ¿Cuáles son las 3 mitzvot? ¿Quién lo sabe? Con respecto a Amalek. Una es Recordarlo. recordar lo que nos hizo. Sí. Nunca recordar lo que hizo Amalek. Claro, interesante la pregunta, ¿no? ¿No sería mejor olvidar? ¿Para qué guardar el odio dentro de tu corazón? Siempre decimos que lo más importante es sacar el rencor, sacar el odio. Pero acá, ¿qué me ordena Dios? Recordar. Acá preguntar. Todas las generaciones. Segunda pregunta. ¿Cómo decir ten precaución? Porque esto va a seguir siendo... Entonces a veces sí hay que recordar algo malo que pasó. O sea, a veces no hay que... Pero ¿qué dirían hoy en día, no? Hoy en día se dice como que el ideal es sacarlo. De verdad. Pero, no sé, a lo mejor hay excepciones. Hay otra misma que es no olvidar. Que la pregunta ¿cuál sería? ¿Para qué? ¿No es lo mismo? Sí. Recordar y no olvidar. ¿Qué es recordar? Recordar es que no lo olvide. ¿Qué es no olvidar? Recordar. Entonces, ¿para qué son 2 mitzvot? Es lo mismo. ¿Entendieron la pregunta? Y la tercera, destruir a Amalek, que es la más fuerte. ¿Cómo puede ser que haya una mitzvah en la Torah que Dios ordene destruir a un pueblo? Dios quiere a la humanidad, ¿no? ¿Dios ama a la humanidad o no ama a la humanidad? Dios la creó, la creación de Dios. Cuando murieron los Mitrim, que fueron malvados, no hacemos el alel completo. ¿Por qué no hacemos el alel completo? Porque igual, criaturas de Dios murieron. Pero acá Dios no dice así, acá dice destruir a Amalek. ¿Entiendes la pregunta? Bueno, vamos a las preguntas que anotamos en la clase. A ver, preguntas.
¿Quién es el Amalek histórico y quién es hoy en día? ¿Está bien la pregunta? O sea, hoy en día, ¿sé quién es Amalek? No. ¿Sí o no? Vamos a ver. ¿Podemos apuntar? Obvio que la clásica apuntada, ¿a quién apuntan? Los árabes. Ah, esta es la versión más moderna. Ah, bueno, la versión clásica es apuntar a los nazis. Sí, no. Y ahora la versión moderna fue apuntar a los árabes. Bueno, o sea que apuntamos al enemigo ¿Cómo? de turno. El enemigo de turno. Entonces, ¿cuál fue su pecado? ¿Cuál fue exacto el pecado de Amalek para que Dios sea tan estricto contra Amalek? Pues atacar cuando iba cansado. Vamos a ver. Atacar de sorpresa. Está bien. Bueno, pero entonces, ¿entendieron la pregunta? O sea, muchas veces nos atacaron pueblos en la historia, ¿no? Sí. Y con ningún pueblo tenga un trato tan drástico. Entonces, ¿por qué con este pueblo el trato es tan drástico y con otros pueblos no? También los egipcios nos maltrataron, ¿no? ¿Hay una misma de destruir a Egipto? No. ¿No? ¿Eh? Ah, por eso. Entonces tenemos que buscar la diferencia entre el ataque de Amalek y el ataque de otros enemigos. Un traicionero, ¿no? ¿Por qué un trato tan duro hacia ellos? Un trato tan duro. ¿Por qué la Torah declara una guerra de Hashem contra Amalek para todas las generaciones? Presta atención. Si dice una guerra de Hashem para todas las generaciones, ¿es un precepto momentáneo o para todas las generaciones? Y si dice para todas las generaciones, para siempre. Ah, entonces una misma para siempre. No es. Ah, si es para las generaciones, si una generación logra eliminar completamente al pueblo de Amalek, entonces deja de tener vigencia el precepto. ¿Entienden? Si alguna vez destruimos a Amalek, entonces ya no queda más el precepto de destruir a Amalek, si ya lo cumpliste. En otras palabras, si alguna vez destruimos a Amalek, nos quedamos con 612 mismos. Y sí, pero no es que las 313 son eternas. Sí. Ah, ¿entiendes la pregunta? O sea, porque si ya lo lograrías, hay que ver. Hay que ver. ¿Dejaría de tener vigencia el precepto de destruir a la simiente de Amalek? ¿Cómo se relaciona la guerra contra Amalek que la Torá declara de generación en generación con borrar el nombre de Amalek? La misma pregunta. Si hay una misma de borrarlo, entonces ya no es más de generación en generación. Y si es de generación en generación, entonces no lo puedo borrar. Si borramos su nombre, entonces las futuras generaciones no podrán seguir guerreando contra Amalek. ¿Entendió la pregunta? ¿Por qué la descendencia de Amalek carga con el castigo del pecado que hicieron sus padres? Esa es una pregunta ética. ¿Sí o no? ¿Entiendes la pregunta? Pará. ¿Quién hizo el pecado? Los padres. Los padres. Y nosotros tenemos que destruir a los descendientes. No es justo. No es justo. ¿A quién tendrías que castigar? ¿Al que se portó mal? Sí, sí. Y si el descendiente es buena persona, ¿lo tengo que matar? ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene? ¿Entendió la pregunta? Por la orden de Hashem. No, pero, no, pará, no me... Por la orden de Hashem no estás contestando. Porque está... bueno, pero yo te preguntando, no entiendo por qué la orden de Hashem no es... No, yo espero que la orden de Hashem sea justa. Vos decís, bueno, pero si es así, es justa. Pero yo te pregunto, pero yo te estoy diciendo... Pero no entiendo la justicia. No entiendo de qué justicia me estás hablando si el hijo no tiene la culpa de lo que hizo el padre. Pero luego pregunta a uno lama y dicen caja, ¿ya? Muy bien, está bien, pero nosotros no estamos en caja. Nosotros estamos en preguntar. En preguntar. Muy bien, está bien. ¿Por qué el precepto de borrar el nombre de Amalek se debe cumplir luego de derrotar a los canaanitas? Buena pregunta, ¿no? Se la preguntaron. ¿Qué tiene? Está bien. Bueno, entramos, destruir a Amalek. No, después. ¿Qué tiene? ¿Por qué después? Al mismo tiempo. ¿Entiendes mi pregunta? ¿Cuál es el objetivo del precepto activo? De recordar lo que nos hizo Amalek. ¿Y cuál es el objetivo de la prohibición? De no olvidar lo que hizo Amalek. ¿Qué diferencia hay? Si lo recuerdo, no me olvido. Y si no me olvido, entonces lo recuerdo. Pero tiene que haber alguna diferencia. Sí. No, a menos que digamos que son dos misbot iguales, ¿eh? ¿Vieron cómo en Shabbat a veces hay misbat ta'ase y lo ta'ase? Sí. Que viene a reforzar la misma. Podría ser, pero si puedo dar una respuesta que hay algo diferente, mejor, ¿no? Porque ¿para qué dos misbot iguales? ¿Se entendió? Muchas preguntas, ¿no? Van a ver bueno porque Baruch Hashem se contestan todas las preguntas. Bueno, primero, ¿quién es el... las clásicas, pero esa se la dije varias veces, pero se la digo de nuevo porque siempre así empezamos, ¿o no? ¿Se acuerdan cuánto suma Amalek? ¿Cuánto suma? Ain, Mem, Lamed, Kuf. ¿Sabe cuánto suma? Ay, Lo noto. Suma 240. Ain, 70. Mem, 40. 110. Lamed, 30. 140 y Kuf, 100. ¿Quieren que lo anote o no hace falta? No hace falta, no. 240.
Dos palabras más que suman 240 para decir que ese es el Amalek de hoy en día, pero no es a nivel pshat, literal. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Quién se acuerda? Una es la clásica Safek. ¿Qué es Safek? La duda. La duda es el Amalek de hoy en día. ¿Por qué? No la duda positiva para preguntar y avanzar, no. Estoy diciendo, lo que no te hace creer, visto, es ese escepticismo que no se puede, nada, no. La duda, el Safek, va en contra de la Muná. ¿Por qué? ¿Qué es Muná? Tener firmeza. Entonces, ¿quién sería el Amalek de hoy en día? El Safek. No, nada que ver con lo que dijimos, está bien. Es una forma de decir. ¿Y qué tiene que ver? Porque Safek suma 240. También. Entonces sería el Amalek espiritual. ¿Entendieron? ¿Y otro Amalek de hoy en día? ¿O lo que no nos deja avanzar espiritualmente? El materialismo. El materialismo no te deja a veces avanzar. O te entierra. ¿Qué suma 240? Dólar. Dólar suma 240. No digo que tiene. Que no puedo entonces. No puedo ahorrar en dólares. Sí, puedes ahorrar en dólares, no pasa nada. Porque acá Israel siempre baja el dólar. Así que, pero el dólar representaría el materialismo. Y hoy en día, ¿qué sería lo que hunde a lo espiritual o hunde buscar las cosas importantes? El materialismo. Entonces, por eso dólar suma 240. ¿Entendieron? Entonces tienen 240. Acuérdense. Amalek, 240. Safek, 240. Y dólar, 240. A ver, si descubren una cuarta, no descubrí. Me dicen. ¿Está bien hasta acá? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Quién es el Amalek histórico? Histórico. O sea, ¿por qué histórico? Porque es el Amalek que dice la Torah que hay que destruir, ¿no? Amalek es el nieto de Esav. Tal como se ve en Bereshit 36, Pasuk 12. Ahí dice que nació Amalek, hijo de Elifaz. Y Elifaz era el hijo de Esav. O sea, ¿quién es Amalek? El nieto de Esav. Ahora, ¿Esav tuvo muchos nietos? Muchos nietos. Es un nieto de Esav. O sea, que yo podría decir hoy día, ¿Amalek es Esav? No. Porque Esav tuvo un montón de hijos, esos hijos tuvieron muchos nietos. Entonces, Amalek solamente son los descendientes de ese. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí. Elifaz es el que intentó matar según el Midrash. A Jacob. Según el Midrash, sí. Pero está bien. Está bien. Entonces sería ya vemos que viene de familia la cosa. Ya quiso matar a Jacob, después el otro lo quiere matar todo el pueblo. Todo. Ya te digo. Bueno, ¿está bien hasta acá? Y hoy en día, ¿sabemos quién es? Hoy en día no se sabe quién es Amalek. Ya desde que vino Sanjerib, mezcló a todos los pueblos. Entonces no se sabe el linaje de cada uno. Táctica de Sanjerib, atacaba para que la gente no se rebele, los llevaba a otro pueblo y lo mezclaba. Después agarraba a esos y los llevaba a otro lado. Entonces nadie se les rebelaba y se asimilaban. Entonces, ¿qué hizo Sanjerib? Mezcló todos los pueblos. Entonces después salieron otros hijos. Entonces hoy en día yo no sé quién viene de quién. ¿Entendieron? Sí, entonces hoy en día no sabrías, si vos querías identificar al pueblo egipcio primero, ya se mezcló. El pueblo Edom primero, ya se mezcló. Esab, todos se mezclaron. ¿Entendieron? Entonces, hoy en día no sé quién es. Aunque sepamos exactamente cuál era el territorio, voy a decir, no. Si viven en Egipto, entonces vienen del pueblo egipcio. No, porque los que viven hoy en Egipto ya son rejuntados de todos que después se fueron mezclando. Entonces, los que viven hoy en Egipto no es. ¿Está claro? Si yo supiese cuál sería el territorio de Amalek, tampoco puedo decir, estos son de Amalek. No puedo. ¿Entendieron? Y después vamos a ver que no tenían territorio, pero donde habitaba ese pueblo. Eso no quiere decir que los que habitan ese territorio hoy en día son descendientes de ellos. ¿Entendieron el punto? Es muy importante este punto, porque hoy en día yo no puedo identificar ningún pueblo fuera de Am Israel. O sea, o sería así, o que sos Am Israel, o que no sos Am Israel. Y al no ser Israel hoy en día, porque había algunos que se convertían, pero después tenían que esperar varias generaciones, o después vamos a ver, hasta la tercera generación. Hoy en día ya no rige nada más eso. Hoy en día cualquier persona que se convierte, ya está. Se convirtió y además se puede casar inmediatamente con una mujer judía. ¿Entendieron? Sí. Cuando la Torá vuelve a relatar lo ocurrido en Devarim, deducimos varias cosas. Bueno, entonces primero vamos al pecado. ¿Está bien? ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado? 1. Ayer Karejaba Derech. Dice, vino inesperadamente a escondidas. Primer punto, ¿por qué es tan grave lo que hizo Amalek? ¿Cómo te atacaron?
somos un pueblo de esclavos. Acabamos de salir de Mitzrayim. ¿Por dónde vienen? Por atrás. ¿Qué? Ni siquiera se atreven a enfrentarte. Por atrás. ¿Está bien? Muy bien. No se trata de un pueblo que vino de frente y atacó, sino que lo hizo por las palabras. ¿Dónde está? ¿Vieron que dijo también Vayabó? Se cargó el Vayabó y vino. Dijimos, ¿de dónde? Y después dice, inesperadamente. Ah, vino de ahí. Ahora vamos a ver. No importa de dónde vino, porque van a ver que ese es el tema de Amalek. Segundo punto. Veló y haré Elohim. Esperen, ¿puedo dejar este para el final? Déjenme el bet lo salteo. Voy al C. Bisanev, Veja, Kol Anejeshalim Ajareja. Atacó y mató a los más débiles. No solamente que ataca por atrás. Y bueno, ¿quién va atrás? Las mujeres, los niños, los que no pueden, los lactantes. ¿A quién mató? A los más débiles. ¿Qué pueblo es este? Mujeres y niños. Gente, no sé, que no puede caminar. Vemos que se trata de un pueblo Los enfermos. que no tiene la más mínima misericordia. ¿Está bien hasta acá? Los nazis. Lo que relaciona con los nazis, es muy parecido. Por eso se lo relaciona a Amalek con los nazis. No solamente por eso, en códigos hay muchas cosas, pero bueno. El Gaón de Vilna decía que el pueblo alemán, los nazis, que venían de Amalek. ¿Se acuerdan de eso que lo leímos? En Shmuel 1, 15, 33, miren lo que dice. Dice que la espada de Amalek hería a las mujeres. Esperen, ¿cómo puede decir esto Shmuel 400, 500 años después? O sea, otra cosa más, agrego, o sea que eso era una costumbre de ellos. Era una costumbre de Amalek matar a las mujeres y a los niños. Ahora van a entender porque ese punto es muy importante para definir por qué Dios está tan enojado contra Amalek. ¿Está claro? Va. D. Beatá ahí es Beaguea. Bueno, ¿y cuándo te atacó? A los débiles, los mata, no le tiene misericordia. Y tú estabas sediento. ¿Y encima cómo estabas tú? Muerto de sed. Y cansado. Encima te ataca. O sea, ¿qué pasa? Si no estabas cansado, no te ataca. Espera que estés cansado, espera que estés sediento, espera. Es decir, se aprovecha de los momentos de debilidad. ¿Entienden cómo funciona este pueblo? Para hacerte daño. Otro punto. Vaderech. En el camino. Cuando salías de Mitzrayim. ¿Qué viene a agregar ese punto? ¿Qué importa si te atacó en el camino? Una cosa es que te ataquen cuando estás en tu nación. ¿Está bien? Digamos, cuando los árabes nos atacaron, pero pues nosotros estamos acá. Bueno, en el 48 ni dejaron organizar, sería algo parecido, ¿vieron? Pero si te ataca después al pueblo. Pero si te ataca cuando una persona está en el camino, recién saliste, no estamos ni organizados y recién restableciéndose de la servidumbre de Egipto. ¿Entendieron? Ahora vuelvan al punto B, que salteé. Y me parece que esto es lo que resume esto. Miren lo que dice el punto. Y no temieron temor a Dios. ¿Qué viene a decir que no temieron temor a Dios? Que no les importó. De este pueblo que acabo de ver, seguro. O sea, creo como que no tendríamos ni que escribirlo. Está claro que no tienen temor a Dios. No. O sea, si hacen cosas malas, tan malas, seguro que no tienen temor a Dios, ¿no? Bueno, pero ¿qué significa temor a Dios acá? Acá va. No tener temor a Dios es no tener el mínimo de ética. O sea, yo digo así, no tener el mínimo de ética en la Torá se dice no tener temor a Dios. Por ejemplo, les demuestro que no tener temor a Dios es el mínimo de ética. También temor a Dios puede ser un nivel alto. Pero acá no está diciendo, Amalek no tiene el nivel alto. ¿Tiene lógica? Esperen. Y Abraham vino y llegó al nivel de temor a Dios. Entonces, ¿qué van a decir? ¿Y Amalek no tiene el nivel de Abraham vino? No tiene sentido. Entonces, acá temor a Dios es algo mucho más mínimo. ¿En qué caso se acuerdan que dice ese texto que tenga que ver con la ética mínima? Cuando Abraham... Bien, buena alumna, ya me sabe. Con Sará, ¿qué hizo? Sará le dijo que era la hermana. Abraham, ¿se acuerdan que dijo la hermana? ¿Por qué me dijiste que era la hermana? Le dice el faraón y le dice a Abimelech. Porque pensé que aquí no había temor de Dios. Entonces me iban a matar. O sea, ¿qué es temor a Dios? Pensé que no había eso. Entonces me iban a matar. Entonces, si hay ese mínimo temor a Dios, no te matan. O sea, ese mínimo temor a Dios impide que seas asesino. ¿Entendieron? Uh-huh. Y este pueblo no tiene ese mínimo temor a Dios. No lo tiene tampoco. ¿Entendieron lo que es temor a Dios? ¿Querías decir algo? Entonces era como una tribu salvaje, así de como los de... Así muy bien, ahora vamos a ver. Según la conclusión que estamos sacando, es una tribu salvaje, ¿no?
Es un pueblo muy salvaje. Ahora yo pregunto, bueno, pero hay muchos pueblos salvajes que hay en la historia, no sé. ¿Por qué con este Dios se la agarró? Ahora vamos acá. Porque este tipo de salvajismo no lo encontramos nunca. Tal como este. O sea, ¿encontramos algo bueno? Nada. O sea, digamos, puede haber un pueblo que ataca por detrás, pero a veces tienen cierto honor. Yo qué sé. Está bien, pero no cuando estás sediento y hambriento. No. Atacar por Este atrás, ataca por atrás, cuando estás de sediento y nada. hambriento. Cuando saliste de Egipto, cuando no tenés un país, que no tiene el menos dedo. Todo mal. Lo peor de lo peor. ¿Entendieron? A ver, leo el tío. Tal como dice Abraham al faraón o al rey Abimelech, cuando dijo que Sara era su hermana, pues pensó que en ese lugar no había temor a Dios, y si iba a decir que era su esposa, entonces le iban a matar a él, para quedarse con Sara. Vemos que el término temer a Dios se refiere a poseer pautas éticas mínimas y básicas. ¿Está claro? O sea, este pueblo no tiene las pautas mínimas de ética. Muy bien. A ver cuál es la palabra para resumir, ¿eh? A mí me parece que esta es la palabra mejor para resumir. En resumen, se trata de un pueblo que se aprovecha de los débiles, los peregrinos y aquellos que están en situación de aprieto. No solo con Israel, sino contra todos los demás pueblos. Acá va la conclusión. Esperen. Si esto fue una vez en la historia nada más, digamos, yo digo, si esto hubiese sido una vez en la historia, entonces ¿por qué Dios se la agarra tanto contra Amalek? ¿De bronca por lo que nos hicieron? O sea, si fue una vez en la historia, ¿Dios estaría tan duro con este pueblo? Entonces, ¿por qué Dios es tan duro con este pueblo? Porque no es una vez. Era la manera de vivir de Amalek. Hidush. Esta es la manera, la cultura, anticultura de Amalek. ¿Cómo sé que? ¿Vieron cuando Shmuel, 500 años más tarde, hace lo mismo? Dice, porque ustedes siempre matan a las viudas, matan a los chicos, dejan... Porque, ¿qué le dice Shmuel? Ustedes son así siempre. ¿Me siguieron? ¿Qué estoy contestando con esto? ¿Qué contesto al decir que ellos siempre actúan así? Así era su estilo de vida. Primero, ¿por qué Dios es tan estricto contra este pueblo? Porque son muy salvajes. Pero hay muchos tipos de pueblos salvajes. No, tan salvajes como este es de lo peor de lo peor. ¿Por qué Dios se la agarra contra ellos? Porque ellos siempre son así. ¿Qué contestaría con esto al decir que siempre son así? Porque la pregunta es, ¿para qué culpa tienen los hijos de lo que hicieron los padres? No, pues casi es como si papá es el hijo y todo, ¿Eh? los descendientes La respuesta es que los hijos también. actúan igual. Esa es la respuesta. Ustedes me tienen que preguntar, ¿y si yo encuentro un hijo de Amalek que no actúa así? Ahora van a ver. No hay. Ahora van a... No digan no hay. Yo no dije eso. Vos dijiste, esperen. Podría pensar, no hay, porque genéticamente son malos en los genes. Pero si yo digo que los genes son malos, genéticamente es malo, ¿dónde está el libre albedrío? No puede ser que Dios cree un pueblo que genéticamente sea malo, porque el ser humano siempre puede mejorar. ¿Entiendes? Entonces no es genético, es cultura. Y si es cultural, podés mejorar también. Entonces, ¿por qué castigás a los hijos? Porque los hijos van en el mismo camino. Pero ¿y si algún hijo quiere mejorar? Ahí va. Sigo. Miren cómo dice acá. Vos dijiste como dijiste antes, bárbaro. Vos pusiste otra palabra. ¿Cuál fue la palabra? Salvajes. Acá dijo, como si fueran piratas, a pesar de que ese pueblo no les hizo nada ni los amenazaba. Amalek se mantenía del saqueo y el pillaje. Era la manera de mantenerse del pueblo. Ellos vivían de saquear a la gente y matar a los inválidos. Había pirata bueno también, ¿eh? También por eso, la palabra pirata no sería tan... Eran bandidos. Está bien, no importa, entendiste lo que quiso decir. Atacaba a los pueblos pequeños. No a un pueblo grande, no te ataca, a un pueblo pequeño, indefenso. Los saqueaba y además mataba a todos y los quemaba. Peor, imposible. Además se agrava por el hecho que fue alguien... y miren, más grave, porque es más grave todavía. De la misma familia. ¿Por qué de la misma familia? ¿Es nieto de Esau? Sí. ¿Y Esau qué es? Hermano de Jacob. O sea, uno es ciertamente familiar nuestro. Y encima actúa así, que le debería el favor. No. Nieto de Sab, hermano de Jacob, el que les hace todo esto. Y vemos claramente que Dios, ¿qué pretende entre las familias de las naciones? Que haya fraternidad entre los pueblos hermanos. Es por eso que nos pide tolerar cosas que nos hacen otros pueblos, por ser que se trata de un pueblo de la familia. Por ejemplo, cuando nos dice, no odiarás al edomita. El edomita se portó muy mal contigo, ¿eh? Pero está prohibido tenerle odio. ¿Por qué? Porque no era la familia. Pues es tu hermano. Edom es Esab. Mejor. Es tu hermano. Al ser hermano, inclusive si se portó mal, es tu hermano. Miren, o sea, ¿qué estoy aprendiendo de la Torá? Que Dios quiere fraternidad. Entonces, ¿qué decís? Si alguien que tendría que tener eso, te hace lo peor. Es más grave. ¿Entendieron cómo se multiplica la gravedad?
de todo esto vemos que el pueblo de Amalek no tiene los valores éticos mínimos de Kevod Averiot. ¿Qué es Kevod Averiot? Respeto al prójimo. Por lo tanto, ellos mismos, Amalek, pierden el Sehut Kium. ¿Qué es Sehut Kium? El mérito a su existencia. ¿Que un pueblo puede perder el mérito a su existencia? Sí. Si hace algo tan, pero tan malo, el mérito mínimo no tiene el mérito mínimo para vivir. Por ser que no disponen de Irat Elohim, ética mínima. Es decir, y acá es la palabra que quería decir, son el mal absoluto. ¿Entendieron? O sea, si yo tendría que definir en una palabra a Amalek, es el mal. Puede ser un juego de palabras, ¿no? Mal, ¿ves? Ek, habla de Ek. Pero yo digo, Amalek es en hibrid el Ra. No, o sea, ¿por qué Dios quiere luchar contra Amalek? Respuesta. Porque Dios quiere luchar contra el mal. Ahora uno dice, pero entonces ¿para qué Dios crea el mal? No, Dios no crea el mal. Dios crea seres humanos. El ser humano puede hacer lo que quiere, puede ser bueno, puede ser malo. Pero si ese ser humano es muy malo, pero súper malo, pero todo lo peor de lo malo, entonces Dios dice, ¿sabes qué? No te quiero en esta existencia, no te quiero en este mundo porque me destruís el mundo. ¿Entendieron por qué luchar contra el mal? Entonces, si lucho contra el mal, estoy haciendo bien. Porque no quiero que haya mal. Porque el mal me destruye el mundo. Y si digo, no podés no podés pelear contra el mal, sos un tonto. ¿Se entendió? Entonces, es por eso que se le da un trato tan drástico, ya que no se comportaron como un Ben Adam, como un ser humano. Seres humanos, entonces, no nos referimos a ellos, ni los tratamos como seres humanos. ¿Son seres humanos, no? Son animales. Peor que animales. Porque los animales no son ni malos ni buenos. Estos son peor. No valen. La guerra contra Amalek es una guerra contra este tipo de conducta. Contestación. ¿Contra qué guerreamos? Contra el tipo de conducta. Contra el mal en sí mismo. Contra eso sí peleo. El mal absoluto. Aunque ya se haya exterminado el pueblo de Amalek, debemos seguir luchando contra el mal absoluto por toda la generación. Acá va la contestación. ¿Qué pasa si, digamos, un día combatimos contra Amalek y desaparece Amalek? Ya no hay más misbah. ¿Qué aprendí de esta misbah? ¿Qué aprendí de esta misbah? Que Dios no quiere que haya algo igual como Amalek. Entonces digamos que yo Amalek desapareció. Pero tengo la idea de la misbah, ¿queda todavía no? Sí, porque la idea de la misbah ¿cuál es? Que no exista el mal. Y contra eso tengo que luchar. ¿Entienden? Entonces se mantiene de generación en generación la idea. ¿Entendieron? Va. No se trata de una injusticia. Ahora, ¿cómo contestarían el tema de los hijos si el hijo quiere mejorar? O digamos, no un hijo, digamos que todo un pueblo, 300 familias de Amalek quieren mejorar. ¿Podría ser o no? No se trata de una injusticia con respecto a sus descendientes. Pues si el pueblo de Amalek acepta la paz bajo los términos que se describen en las leyes de Melahim, capítulo 6, 1 y 4, o sea que tenían que, lo más importante era que tenían que cumplir las 7 mitzvot de Noah, mínimo. Si no cumplían las 7 mitzvot de Noah, no. Y tenían que estar ahí en Israel, bueno. Entonces no se los destruye. Al contrario, pueden vivir entre nosotros. Es decir, que no están condenados por lo que hicieron sus padres. Pero si ellos siguen en esa actitud, entonces sí se los extermina, porque ellos son iguales que sus padres. Y el objetivo es destruir el mal. Prueba de esto, acá la prueba. Esto es lo que nos trata el Talmud. Que Rabbi Meir Balanés era descendiente de una malequita que se convertía al judaísmo. Ya está, me parece que está fabulosa. Rabbi Meir, el que va a Tzfat, vieron la tumba de Rabbi Meir Balanés, dicen que en su época, cuando los jajamín discutían algo, Rabbi Meir era tan profundo, que se superaba todo. Dice que le salía fuego de su cabeza. Algo muy impresionante. Tan profundo era que no lo entendían. Era un genio. ¿De quién vino? De una Amalek que se convirtió. O sea, salió el rabino más grande de Am Israel de una Amalek que se convirtió. ¿Qué quiere decir? Primero que una Amalek se convirtió, o sea que se puede convertir, o sea que puede mejorar. No solo puede cumplir las 7 mitzvot de Noah, sino hasta puede ser yudí. Sigo. El motivo por el cual Dios decide destruir. Bueno, a ver, digan ustedes. ¿Por qué tiene que ser después de los canaanitas? ¿Por qué primero tengo que peleo contra la conquista de Israel y después? Esto me parece que tiene que ver con el tema. No es el mismo
Tema, a ver. El motivo por el cual Dios decide destruir y desterrar a los canaanitas es porque ellos estaban sumidos en el mundo de las pasiones, la idolatría, el asesinato. Es por eso que Dios no lo tenemos más. A mí me parece que, deje la palabra asesinato. ¿Cuál era el pecado de los cananín? Idolatría. Idolatría y promiscuidad sexual. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, el pecado era otro, ¿no? Era súper idolatría, por eso Dios los expulsó de Israel. Dijo, esta es mi casa, acá no puede haber tanta idolatría. Todo idolatría, idolatría. Y también promiscuidad sexual. Entonces los echó. Pero ¿cuál es el tema de Amalek? ¿Es promiscuidad sexual? No. No. ¿Es idolatría? No. Es No. asesinato. Claro. Acá la palabra asesinato tendría que ir para acá. El mal va para acá. Es por eso que Dios no los toleró más y los exilió. En cambio, Amalek, como antes dijimos, se trata de un pueblo malvado y cruel. No es similar a los canaanitas. Es por eso que no lo pone en el mismo rango. La verdad que yo la palabra asesinato la quitaría, ¿eh? Corregiría ahí. Para la corrección del... ¿Está bien? Bueno. Ahora vamos a definir las misbot. De lo que se expone en Sefer HaMizvot, Misbat AC 188 y Misbat positiva 189 y la Misbalot AC 59. Bien. Misbat AC 188, recordar lo que nos hizo. 189, no olvidar. Y 59, destruir. Se ve que es importante siempre recordar esta idea para que no vuelva a surgir otro pueblo así. De nuevo, ahora ya digo, ¿cómo cumplirían ustedes la misma de recordar lo que hizo Amalek? O sea, hoy en día lo leemos una vez por año en el Sefer Torah. ¿En qué fiesta? Purim. ¿Y por qué lo leemos en Purim? Porque Purim era Amalek, Amán era de Amalek y nos quería destruir. O sea que Purim vendría del tema de Amalek. Pero leerlo en Purim es como misbah rabínica de Rabanán. Pero ¿cuál es la misbah de Oraita? Recordarlo. ¿Y cómo se recuerda? A mí me parece así, hablando del tema. ¿Cómo lo recuerdo? Hoy hicimos una clase, hoy cumplimos la misbah positiva de la Torá de recordar lo que nos hizo Amalek. ¿Cuándo lo hicimos? Cuando estuvimos estudiando esto. ¿Qué estuvimos haciendo en esta clase? Les expliqué lo que hizo Amalek y por qué es tan grave Amalek. Recordé lo que hizo Amalek, ahora entendimos, entonces hice la misma. O sea que cada vez que ustedes hablen, ¿pero por qué sería importante hablar de esto? ¿No sería mejor olvidarlo? Si lo olvidás, va a venir de nuevo. Sí. Si lo olvidás, va a haber otro pueblo que va a querer hacer lo mismo. No olvidarás, no olvidás. Hay cosas, genocidios no se olvidan. Si vos olvidás un genocidio, después puede haber otro genocidio, no se olvidan. El holocausto no olvidarás. ¿Perdonar a una persona que mató millones de personas? No hay perdón, ahí no hay perdón. ¿Vieron un artículo de Rabio Sevitón que escribió el otro día? Y lo relacionaba. Fíjate que acá en la Torá no te dice olvidarás, acá te dice recordarás. ¿Querías decir algo, Hanna? No. Listo. Entonces, recordar. Ya que la condena es la destrucción total. Entonces, aunque surja un líder salvaje, la gente no lo seguirá en sus actos brutales. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir que esto está mal, ¿no? Y vamos a luchar contra eso. Porque luego todos ellos pagarán las consecuencias. Porque, pero si lo seguimos no van a hacer lo mismo. ¿Está bien? ¿Y qué no olvidar? Entonces yo digo, recordar es con palabras, hablar. Y no olvidar es un precepto que tiene que ver con el corazón. Tenerlo en nuestro corazón y no olvidar lo que nos hizo. Recordar tiene que ver con el habla, decirlo, difundirlo, expandirlo. Lo que hicieron para que todos conozcan sus actos crueles y salvajes y no lo quieran imitar. Y no olvidar, o sea, no olvidar sería adentro, en el pensamiento, en el corazón quiere decir también en el pensamiento, y decirlo en el habla. ¿Contestamos todas las preguntas? A ver, repaso, déjenme ver. ¿Contestamos todas las preguntas? Punto 3. ¿Cuál es el punto 3? Déjenme ver. Cerré el libro, ¿qué página era? 138. La letra B. ¿Por qué un trato tan duro? Explicamos. ¿Cuál fue el pecado? Explicamos. ¿Quién es el Amalek histórico? Hoy en día, o sea, no podemos saber quién es Amalek. Eso, hoy en día no puedo saber quién es Amalek. Yo no puedo decir, es Amalek, ¡pum! Y lo mato. No, está loco, no se puede matar a nadie. No, prohibido. Es más, otra cosa que no expliqué. La misbah no la podía cumplir cualquier persona. La tenía que cumplir el rey con el ejército. No es una misbah individual, es una misbah nacional, el ejército. O sea, que nadie puede decir, yo voy a destruir. No existe. Uno, que hoy en día no sabemos quién es Amalek. Dos, que es una misbah para el ejército. O sea, que si se identificaría quién es la nación Amalek, entonces el ejército de Israel tendría el deber de cumplir la misbah. Pero primero le ofrecerían la paz. Y si ellos querrían hacer la paz,
No hay ninguna mitzvah de destruirlos. O sea, otra cosa que no dijimos, que si ellos quieren cumplir 7 mitzvot de Bnei Noach, que es lo mínimo, mejoraron, ¿no? Entonces, si mejoraron, ¿hay que destruirlos? No, porque yo lo que quiero destruir es el mal. Y si siguen en el mal, si no, no. ¿Se entendió? Bueno, estudiamos profundamente esta mitzvah y espero que salió luz y Yo tengo unos se entendió. cuantos que... No. Bueno, seguimos mañana si Dios quiere.